Sanando la mentalidad de pobreza. Y ya llegando a este país, si uno vive con esa mentalidad de pobreza y que es un inmigrante, eso se puede quedar ahí para siempre. La mentalidad de pobreza es tener una mentalidad de escasez. Sientes que no vas a tener suficiente, que se te va a acabar el dinero. Y aún muchas personas que tienen mucho dinero tienen esa mentalidad de escasez. De que, no sé, algo va a pasar con la empresa, los ahorros se van a acabar y uno vive con ese miedo constante. Y miedo constante al fracaso también. Y no solamente el dinero, sino sentir que no mereces amor y saber que tengo un Dios y que existe un Dios que me amó primero. Y creo que eso ha sanado mucho mi identidad. Creo que cuando he descuidado esa relación con Dios es cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Entonces digo, no, ya no me volvió a pasar. Estamos tratando como de enseñarles a los niños desde pequeñitos que tengan una mentalidad sana. Que ahorita permito que Dios siga tomando control de mi vida, a donde nos puede llevar, todos juntos, en nuestra barca. ¿A dónde nos llevará la barca? Hola, bienvenidos a otro episodio de La Barca. Hoy vamos a comenzar con algo un poquito diferente, ya que tenemos nuestros fans, ¿cierto? Amor. Queremos mandar un saludo a las personas que nos han dejado comentario. Entonces, un saludo y $1,000. No, mentira. Un saludo. Un saludito. Te digo mañana tu mamá. Y mis $1,000. Sí, yo sé porque mi mamá es la que más ha comentado. Tu mamá toca mandarle como unos $30,000 porque es la que más comenta. Sí, es nuestra fan número uno. Mi mamá sí no toca mandarle nada. Tu mamá tiene que comentar. Bueno, pero queremos mandarle un saludito a, espero que lo esté diciendo bien, Maika de las Beauty Salon 8333. Ella dice que está súper motivada, que muchas gracias. Rebeca Barbosa, entendido, gracias. Karen C. G9783, entendí, muchas gracias, chicos. Julia Hernández, los admiro bastante, gracias, Julia. Soraya Guzmán dice, gracias por compartir algo tan real, tan personal, tan identificable y que salieron más fuerte que nunca, gracias a Dios. Es hermoso y admirable. Este me gusta, mira, este es Rosabe 7838. Uy, muy fuerte. es que esta es mi mamá. Pero definitivamente Dios los ha sostenido y los sigue bendiciendo. Y el último, Alexandra López, BJ2H. Mi admiración. La chiquis. Qué bueno que pueden mostrar que aunque el proceso se sintió horrible, Dios siempre los respaldó y también quiero toallitas. Bueno, si quieres toallitas, en la casa aquí tenemos toallitas. Sí, que nos venga a visitar y que grabemos el capítulo que queremos grabar con ella. Ajá, sí. Una invitación especial. Mundial. Bueno. Buen amor. ¿Qué vamos a hablar hoy, señora Laura? Hoy nuestro tema va a ser la mentalidad de pobreza. Sanando la mentalidad de pobreza. Wow. Yo cada vez se pone más intenso. Sí, más tarea tengo yo. Mire, a ver qué decimos de todo esto. Y yo creo que nosotros estamos en el proceso de sanar nuestra mentalidad de pobreza. Creo que después de haber vivido tanta escasez cuando niño, por lo menos en mi caso, en tu caso, pues creo que era diferente. Un poquito. Un poquito, sí. Que he tenido que trabajar muchísimo con esa mentalidad, especialmente recién llegado a este país. Pero cuando mencionas cuando niño, porque ¿cómo era tu niñez o cómo? Pues ¿qué ya te quedó? Creo que bueno, en general, ¿no? Que siempre como que el entorno es, bueno, vas a conseguir un trabajito, a veces solo había lo justo y eso como que se le va quedando a uno. Como, pues recuerdo cuando la profesora esta que me hizo en público quedar como en ridículo, creo que también desde ahí se generó algo y eso no permitía que yo pensara bien de mí. Entonces hablo de todo eso. Cosas que marcaron. Que marcaron mi vida. Y ya llegando a este país, pues también si uno
vive con esa mentalidad de pobreza y que es un inmigrante, eso se puede quedar ahí para siempre. Y eso hay que sanarlo para poder avanzar. Sí, porque así uno no lo crea, uno llega a este país y sí se siente como esa inferioridad, se podría decir, esa identidad de inferioridad, porque Que es más mental, porque sí yo es me pongo a mental. pensar, a mí nunca me humilló a alguien, no he sentido que sean No, racistas conmigo, o no sé, o no lo entendía. creo que es más la percepción de uno mismo. Así, y como uno se vea. Ujú. Pero especialmente si escuchas noticias, creo que eso te va a alimentar esa mentalidad de pobreza y de inmigrante. Sí, ves mucho Univisión y Telemundo. Uy, Dios mío, no digas eso, que nos cancelan. Pues, bueno, sigamos. Pues que es Eh, una mentalidad de pobreza, según nuestras notas. según nuestros puntos, pues, y es lo que estamos mencionando ahorita, que la mentalidad de pobreza es tener una mentalidad de escasez, que sientes que no vas a tener suficiente y que nunca vas a tener suficiente, que se te va a acabar el dinero. Y aún muchas personas que tienen mucho dinero tienen esa mentalidad de escasez. Así que no importa cuánto dinero tenga uno, esa mentalidad se puede manifestar aún cuando uno tiene bastante dinero. Pues mira que hablando de nosotros, ya cuando teníamos el negocio de Amazon de los bebés, ahí ya nos iba muy bien. Vendíamos harto. Y siempre el pensamiento de ir a hacer mercado es todavía no va a alcanzar o no puedo llevar esto por alguna razón, teniendo el dinero, porque uno siempre piensa, tengo que ahorrar, tengo que guardar, se va a acabar, se va a terminar el dinero y es ese pensamiento que siempre viene. Y yo aún, cuando llego a la casa y veo como 1000 paquetes de Amazon en la puerta, yo digo, Dios mío, está volviéndose esa mentalidad de pobreza, pero de todas maneras hay que controlarnos. De todas formas, cuando llega Amazon, yo trato de que Juan no esté, de que tú no estés y le digo a los niños, niños, rápido, entren los paquetes rápido y pónganlos ahí. Bueno, todavía luchamos con eso. Sí, todavía luchamos, pero yo creo que todas las mujeres hacen eso cuando llegan Creo que no paquetes de se trata Amazon. ni siquiera de ahorrar, sino como que es tener ese pensamiento de que se va a acabar lo que uno tiene, de no hay que gastarlo. Y nosotros ahorramos, pero como que no tenemos esa paz o esa tranquilidad de disfrutar lo que a uno Dios le da. Sí. Entonces he tenido que trabajar mucho con eso. Y Trabajo aún con eso. seguimos trabajando con esto. No es como que, uy, ya nosotros ya vencimos esto, sino que siento que es un proceso y estamos en el proceso y queremos compartir con ustedes nuestro proceso. Tal vez podamos ayudar a alguien mientras nosotros también nos vamos sanando. Y esta mentalidad de pobreza no solamente es dinero. También, por ejemplo, te puedes sentir indigno, sentir que no mereces las cosas, sentir que no mereces, y no solamente el dinero, sino sentir que no mereces amor. Amor de tu familia, amor de diferentes personas, de tus hijos, y se empieza a ver esta mentalidad de pobreza. También vives con miedo constante De lo que que hablábamos, que sí, de que se va a terminar, de que, no sé, algo va a pasar con la empresa, los ahorros se van a acabar, el dinero se va a acabar y uno vive con ese miedo constante. sí, y miedo constante al fracaso también. Por ejemplo, si emprendes algo, aún antes de empezar, de pronto estás pensando, uy, no, yo mejor ni siquiera empiezo porque voy a fracasar. Y es ese miedo a fracasar. Y yo digo que, o sea, fracasar, o sea, son errores que uno comete y son pasitos que te llevan más hacia adelante. Pues los fracasos son buenos, ¿no? Los fracasos son buenos, Todas esas te personas ayudan. que han hecho empresas grandes han fracasado muchísimas veces. Ujú. Y ese miedo constante también te lleva a evitar soñar, tener sueños grandes, porque sientes que no eres digno, que no lo mereces, que para qué soñar. Entonces, mejor evitas soñar. También depende mucho del entorno, porque me acuerdo cuando tuve como ese sueño yo que estaba trabajando en una casa y dije, ay, algún día voy a tener una casa como esta. Y el muchacho que me ayudaba dijo, usted nunca va a tener una casa como esa. Pero eso también, si uno
le da mucha importancia, eso puede marcarte para toda la vida. Ujú. Sí, las Entonces también palabras. depende mucho con quién andes, a quién le cuentas tus cosas para que no derrumben tus sueños. Sí, eso creo que lo hemos aprendido a través del tiempo, a las buenas y a las malas. Sí. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que se puede manifestar esa mentalidad de pobreza? Lo que mencionaste, desde pequeñito, Ujú. desde niño, si viviste una situación difícil, si no había lo suficiente en casa. También, como dices, las palabras de los papás influyen. Si los papás siempre están diciendo aquí nunca hay suficiente, nosotros somos pobres, ¿por qué se va a comprar esos tenis tan caros? Sí. Y de pronto la primera reacción de uno sería, uy, no, eso está muy caro. Cómprese otra cosa. En vez de decirle, bueno, pues si quieres esos tenis tan caros, ¿qué necesitas hacer para comprártelos? A mí me gusta como Mati compra sus juguetes. Mati tiene 11 añitos y él descubrió que si lee su libro, yo le pago. Y él dice, bueno, quiero tal juguete y dice, tengo que leer 2 libros, un libro para poder comprar su juguete. Y uno no le frustra sus sueños, sino más bien como que uno le da las herramientas. Y también yo lo dejo, que también si él trabajó, si él se esforzó, pues puede gastar su dinero en lo que él quiera, obviamente sabiamente. Enseñándole. Y está funcionando con él. También aprende a ahorrar porque dice, bueno, esto me costó, entonces no lo voy a comprar como cuando uno le compra a él con la tarjeta. Él antes pensaba que con la tarjeta solo se pasaba así y ya, dinero mágico. Y pues no es así, uno trabaja para conseguirlo. Aprende el valor del Sí, entonces trabajo. estamos tratando como de enseñarles a los niños desde pequeñitos a que tengan una mentalidad Yo creo sana, que porque tiene que haber como un balance, ¿no? sí. No se puede ir uno al otro extremo de creerse que es el papá de los pollitos, sino una mentalidad sana, ni muy, ni menos. Ni menos, sí. Entonces eso es bien Y lo importante. que le estamos enseñando a Mati es esa educación financiera Ujú. desde chiquito, ¿no? Sí, Es aquí tenemos justo, enseñarle a que no le tenga miedo al dinero, pero también que aprenda a administrarlo bien. mira que cuando teníamos el negocio otra vez de Mati, no teníamos mucha educación financiera. Sabíamos cómo hacer dinero en ese punto y somos muy buenos en cómo hacer dinero, pero teníamos muy poquita educación financiera de cómo invertir, de cómo gastar sabiamente, de cómo ahorrar. Generosos, siempre hemos tratado de ser generosos, pero nuestra educación financiera estaba muy Baila. bajita. Hasta ahorita es que estamos aprendiendo a tener educación financiera y eso es muy importante. Eso es lo que estamos tratando de enseñar a los niños desde pequeñitos. Y mira que eso es también gracias a las redes sociales y a otros podcasts que escuchamos de educación financiera. Entonces, creo que lo mencionamos antes. Uno en Internet puede aprender de Muchísimo. todo. Ujú. Puedes o malgastar tu tiempo en redes o aprender mucho y llegar a otro nivel. También tenemos aquí otras razones, mentalidad de víctima. Sí, mira que si la gente escucha mi testimonio, que a veces lo contamos en el capítulo, Capítulo 9, creo. yo pudiese tener la excusa de ser una víctima, pues por cómo me tocó en este país. Pero yo decidí tomar eso como, no sé, Una oportunidad. como una oportunidad, pero eso me da fuerza para darme cuenta que sí puedo Yo creo que eso te dio una berraquera, también. porque mi mamá vio ese capítulo y yo le pregunté, mami, ¿qué opinaste? Y ella, bueno, Juan, yo lloré mucho. Yo lloré, a Juan le tocó muy duro. Pero te hubieras podido quedar ahí en esa mentalidad de víctima, pero saliste Sí, adelante. que creo que ahí es donde entra Dios, Ujú. cómo me dejé ayudar de Dios. Y hace poquito yo volví a tomar esa decisión de dejarme que Dios me guiara, porque yo un día me puse a pensar, mira, todo lo que me pasó, todo lo que he vivido, y Dios me trajo hasta acá, me ha dado una buena familia, me ha dado una buena esposa, que se porta bien y, Ah, o sea, hace caso.
A veces me toca corregirla. Me ha dado unos buenos hijos, he sanado mi corazón, nos ha dado un negocio. Y dije, todo eso lo ha hecho Dios porque yo he dejado que Él tome control como de mi vida y que me gobierne de alguna manera. Y yo pensé hace poquito, no es tanto tiempo, dije, si yo ahorita permito que Dios siga tomando control de mi vida, ¿a dónde nos puede llevar? Todos juntos, en nuestra barca. ¿A dónde nos llevará la barca? Y eso es lo que estoy tratando de hacer en este momento de mi vida, donde se puede decir que estamos pasando una etapa buena económicamente como familia. Y yo pudiese pensar, bueno, quedémonos aquí, disfrutemos, chévere, pero he tomado la decisión de que Dios tome el control y nos lleve a donde Él nos quiera llevar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Pues orando, leyendo la Biblia, escuchando, renovándonos cada día, porque pues esa mentalidad hay que renovarla todos los días. Entonces en esas estoy. Creo que estamos. No, y a mí me encanta porque verte buscando a Dios desde que te conocí y una vez que te escuché hablando de un pensamiento que Dios te había dado en la Biblia una Ya vez. ni me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo, porque ahí me empecé a enamorar de ti. Ok, avancemos. Estoy aprendiendo a recibir cumplidos. Pero verte todos estos años buscando a Dios, ver cuando te sientas a leer la Biblia y cuando te me acercas y me dices, amor, mira, tienes que leer este verso, Dios me habló en este verso. Y yo lo leo y yo, pero aquí no. Y después me dices, no, me equivoqué, ese no era, ese no era el verso. Y me haces leer como todo el capítulo, pero al final... Al final lo encuentro. Al final lo encuentras. Y sí, y es algo que Dios te habla y es algo que llega a mi corazón y... Yo molesto mucho con lo de mis versos, pero es que yo he aprendido que un solo verso es el que cambia todo y nos dirige. Y ese es como nuestro enfoque. Entonces, ahí cuando hablo de dejarnos que Dios nos guíe, es eso, hacerle caso en cosas sencillas. Como cuando sentí que Dios dijo, hagan un podcast. Y yo, ay, pero nosotros, y ahí vuelve otra vez esa mentalidad de pobreza. Pero ¿quién nos va a escuchar a nosotros? Soy tímido, me equivoco a veces, o muchas veces confundo a mi hijo con mi hija. A la perrita con Isa. Pero a Dios le gusta que uno le obedezca. Y es lo que estamos haciendo. Dejándonos guiar por Él y obedeciendo. Porque pues Dios sí puede guiarlo a uno, pero pues uno puede hacerse loco. Entonces en esas estamos. Pero avancemos. Bueno, 3 pasos prácticos para sanar la mentalidad de pobreza. Tus versos bíblicos. Les queremos compartir 3 pasos prácticos que nosotros implementamos. 3 pasos prácticos que implementamos para cambiar la mentalidad de pobreza. Eso. Paso número 1. Paso número 1 me gusta mucho y creo que es lo que más ha sanado mi corazón y es creer que eres amado, elegido y adoptado. ¿Y eso qué significa? Mira, voy a leer aquí un verso. Vamos con nuestro primer verso. Efesios 1, 4, 5 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, adoptándonos como miembros de su familia. Y mira que esto es lo que más ha sanado mi vida. El simple hecho de entender que soy amada ha cambiado mi mentalidad, ha transformado mi identidad, ha cambiado la forma como yo me veo a mí misma. Y es como un niño cuando está en su hogar y sabe que es amado, ese niño es libre, ese niño se puede creer, puede jugar, puede ser quien él es. En todo mi tiempo de estar con Dios, de pasar como en ese lugar secreto, en esa intimidad con Dios, yo creo que 90% del tiempo es recibir el amor de Dios y saber que tengo un Dios y que existe un Dios que me amó primero y por eso yo lo puedo amar a Él. Y saber que me eligió a mí. Es como, wow, qué privilegio. ¿Quién soy yo? O sea, yo
no soy nadie. Soy un puntito de arena en los billones de personas que existen y me eligió a mí y me amó primero y yo he decidido recibir su amor. Porque Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo le abre su corazón para recibir ese amor. Y creo que eso ha sanado mucho mi identidad y eso ha renovado mucho mi mente. Y creo que es a diario, todos los días va renovando mi mente y ha ido sanando esa mentalidad de pobreza. Pues mira que cuando lo que cuenta mi testimonio, que a mí me tocó duro en este país y bueno, en mi infancia y todo, hasta el día que yo conocí a Dios de verdad. Porque pues todo el mundo dice, sí, también conozco a Dios, pero desde que yo comencé a tener una relación con Dios, y yo me acuerdo ese día que yo sentí como que de verdad Él entró a mi vida y desde ahí ya no me sentía solo. Lo que tú dices, tenía alguien que me acompañaba en donde vivía, en mi apartamento pequeñito, en mi camionetica sin aire acondicionado, en mi trabajo empezando, en este país pues solo, sin familia y, y también sentir que uno tiene un papá que es Dios, que le dice, tú puedes, que en un verso bíblico te dice, adelante, yo estoy contigo, esfuérzate, sigamos. Eso cambia, eso sana a cualquier persona. Y yo decidí dejarme sanar por Dios. Y recuerdo que era tanto ese amor por Dios que lo único que yo hacía era llegar de trabajar y meterme a orar y pasar tiempo con Dios. Horas orando y pidiéndole que también me terminara de sanar, que me ayudara. Y comenzamos a tener una relación y hasta el día de hoy es lo que trato de cuidar. Creo que cuando es cuidado esa relación con Dios es cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Entonces digo, no, ya no me volvió a pasar. Aunque tenga sueño, voy a ir a buscar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Entonces, paso número 1. Paso número 1, saber que eres amado. Eres profundamente amado con Dios. Hay un verso que dice que aunque tu papá o tu mamá te dejen, yo nunca te abandonaré. Eso dice Dios. Eso se lo quiero dar a alguien que nos esté viendo, que piense que está solo en la vida, que nadie lo ama, que todo el mundo lo ha abandonado. Tienes que saber que hay un Dios que es real y que te ama con todo el corazón y que se quiere acercar a ti. Nada más le tienes que abrir el corazón. Paso Listo. número 2. Paso número 2. A ver, amor, ¿cuál es el paso número 2? Renueva tu mente con la verdad de Dios, no con tus experiencias. Sí, porque tus experiencias pueden ser no tan chéveres. Y es justo lo que has estado diciendo. O sea, tú te pudiste haber quedado estancado en esa mentalidad de recién llegado y de situación difícil y todo eso, pero dejaste que Dios renovara tu mentalidad, no con cualquier cosa que escuchaste por ahí, sino con la palabra de Dios. Sí, porque creo que uno no lo define las experiencias ni el momento que está viviendo. Justo hace como unos 5 años, antes de que empezara este negocio de las mascotas, que estábamos pasando esa época difícil, yo me acuerdo estar en oración y sentir que Dios me dijo, tranquilo, o sea, en algún momento van a volver a tener un negocio y va a llegar al mismo nivel que están ahorita y mucho más arriba. Pero en el momento no se sentía así, se sentía lo opuesto. Pero mira, hoy en día estamos viviendo lo que Dios me dijo en esa época, hace como 4 o 5 años. ¿Qué tal si nos hubiésemos dejado definir por ese momento? No estaríamos aquí donde estamos. Al final Dios tiene un plan y Dios sabe lo que hace. Como dijo una vez Alexis, un amigo mío, Él sabe más. Ese es el paso número 2, renovar la mente. Y el verso que queremos compartir, mira, justo dice en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas de este mundo, sino dejen que Dios los transforme mediante una renovación de la mente. Ahorita lo que estamos haciendo es guiarnos más por las promesas que tenemos de Dios, porque tenemos una pared llena de promesas que por lo que dicen las noticias,
Porque si uno se pone a escuchar noticias, uno dice, se va a acabar la economía de este país, cerremos todo. ¿Quién sabe el presidente a dónde nos quiere llevar? Sí, pero si leemos nuestras promesas es totalmente lo opuesto. Entonces nos estamos dejando guiar más por las promesas que por las noticias. Por favor, si vean noticias, ¿Qué vas a decir? mejor no vean noticias. Y paso número 3. Vean las mejores noticias que están en la Biblia. Y paso número 3 dice, actúa como hijo, no como esclavo. Y aquí estamos hablando de hijo de Dios, de ser un hijo de Dios. Cuando tú apenas le dices a Dios, Dios, te necesito, ven a mi vida, quiero que estés conmigo, Jesús entra a mi corazón, le dices todo eso y lo haces con una sinceridad, con una honestidad, con el corazón. En ese mismo instante te conviertes en un hijo de Dios. En ese mismo instante es como que Dios te adopta y vienes a ser parte de su familia. Y pues ahora tienes ese papá que es Dios, que es dueño del oro, de la plata, es dueño de todo, tiene las mejores ideas, creatividad, porque Dios es un Dios mega creativo. Y Él quiere como que depositar todo eso en ti y te trata como un hijo, no como un esclavo, no como alguien que no se lo merece, sino como un hijo. Y mira, en Gálatas 4:7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Amén. Uh-huh. Sí, vienes a ser parte de las promesas de Dios. Nosotros hablamos de nuestra pared, que tenemos muchas promesas y esas promesas siempre les decimos a nuestros amigos que esas promesas no son solo para ti o para mí o para nuestra familia, sino que cada uno tiene que descubrir y tomarse el tiempo de abrir la Biblia y empezar a leer y encontrar esas pequeñas palabras que lo van dirigiendo a uno, esas pequeñas promesas que le van cambiando a uno la vida y te van diciendo hasta lo que te va a suceder en el futuro. O cuando estás en una situación difícil, por ejemplo, cuando estábamos en esa situación difícil que hasta Dios te habló en Pablo Escobar, dijo, estad quietos y sepan que yo soy Dios. Y nosotros, bueno, listo, vamos a estar quietos, vamos a confiar en que Dios, aunque se sienta un silencio absoluto y estemos como en este desierto, en esta tormenta y en esta prueba tan difícil, vamos a confiar en Dios, porque Él nos dijo que confiáramos en Él y vamos a confiar. Yo me acuerdo un recién casados que fuimos cuando fuimos de luna de miel, que fuimos a Orlando, porque no podíamos salir del país, tocó en Orlando. Por cuestiones migratorias. Por cuestión de seguridad nacional, estábamos en Orlando y algo que siempre decíamos, cuando vayamos queremos ir al Circo del Sol. Y tú dijiste, pues sí, chévere, vamos al Circo del Sol. Entonces teníamos eso planeado. Fuimos a comprar y no, pues para ir al Circo del Sol tocaba hacer reservación como 2 meses, 3 meses antes. Sí. En esa época, ¿te acuerdas? Y tú todo, como que no se puede. Y bueno, nos acostamos ahí. Tristes. Bueno, no tan tristes porque era la luna de miel. No, mentiras. Entonces yo me acuerdo que sentí que Dios dijo, bueno, pues tomen un paso de fe, por lo menos vayan hasta allá. Y te dije, amor, vamos hasta allá. Y tú todo, ay, bueno, está bien, vamos. Y fuimos y te mandé a preguntar en la taquilla. Sí. Y yo me quedé ahí mirando las fechas, la hora de entrada. Y se me acercó un señor y me dijo, ay, ¿ustedes quieren entrar a la función? Y yo, sí, pero pues no hay tiquetes. No hay tiquetes, sino hasta dentro de 3 meses. Y me dijo, mira, yo tengo 2 tiquetes, son en la tercera fila y mi esposa se enfermó. Si quieres te los vendo a mitad de precio. Y yo yo se los pagaría al doble, pero sí está bien. Y pudimos entrar esa vez a la función. Y yo creo que fue Dios, ¿quién más? Que tomamos ese paso de fe. Cuando yo me volteo y te digo, ay Juan, ¿con quién está hablando ese señor? Y llegaste con los tiquetes y yo, bueno, disfrutemos. Disfrutemos. Entonces, disfrutemos. Para terminar. Te dejo terminar porque yo conté mi último testimonio. Para terminar, yo creo que tenemos que aprender que nuestra identidad se encuentra en Dios. Y cuando entendemos que somos amados,
nuestra mente se renueva y sabemos que valemos muchísimo. O sea, tú imagínate Dios, el creador de toda esta tierra, de nosotros, de todo esto, nosotros que somos tan complejos y que nos haya amado. O sea, literal nos amó, envió a su hijo por nosotros para darnos lo mejor. Eso es lo que valemos nosotros. Nosotros valemos el sacrificio de Jesús. Y cuando tú entiendes lo mucho que vales y que eres totalmente amado por Dios, tu vida es transformada. Entonces, para terminar, yo quiero animar a las personas que nos estén viendo y te quiero decir que eres profundamente amado por Dios. Te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida y que así Jesús hubiera tenido que morir por solo una persona y esa persona fueras tú, Él lo habría hecho por el simple hecho de que te ama. Entonces hoy quiero que te sientas amado por Dios, que recibas ese abrazo de Dios y que Dios comience a renovar tu mente para que empieces a ver esas promesas que hay para ti, esa abundancia, no solamente en riquezas como de dinero, sino abundancia de amor, abundancia de sanidad, de salud, salud mental, salud en el cuerpo. de descanso. Descanso. Que puedan descansar en Jesús. Y pues bueno, nos vemos en nuestro próximo capítulo. Por favor, comenten, mándenos saludos. Y ya que dices comenten, déjenos sus comentarios porque vamos a estar compartiendo los comentarios y mandando un saludito al comienzo de cada episodio. Así que si nos dejas el comentario, de pronto tú seas el próximo comentario que compartamos aquí en el episodio. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Tripulantes. Adiós.